Emilio Cárdenas Elurduy, doctor en Ciencias Políticas y Sociales y Ocultas. Y ocultas también. Y anexas también. Y del horóscopo, sí. Y del bueno. Me gusta mucho, sí. Ay, doctor, muchas gracias. Y con buen humor, con buen humor. Pues sí. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, yo traigo Emilio, recuerdos querido. míos, pero información para todos ustedes. A ver, porque a ver. no saben casi nada de esto. ¿De quién? De don Antonio Ortiz Mena, imagínense. A ver. Fue secretario de Hacienda durante 11 años. Secretario ¿Cómo de, olvidarlo, doctor? Fíjate, secretario de Hacienda con López Mateos y con Díaz Ordaz. Y después de 11 años se fue a Washington. 17 años dirigiendo el Banco Interamericano de Desarrollo. 17 años. Y luego lo trajeron para dirigir 3 años la banca nacionalizada de Banamex, 3 años. Vivió casi 100 años. Le faltó un mes para cumplir los 100 años. Le dieron la medalla Belisario Domínguez post-mortem, la primera vez que se hizo, porque era un hombre, un mexicano ejemplar. Tuvo un tío abuelo que fue gobernador de Sonora a los 29 años, pero no eran porfirianos. Fue la época en que entró un compadre de Porfirio, de 88 a 82, y entró su hermano del abuelo como gobernador de Sonora a los 29. Y tuvieron problema y se vino a México. Y vivía en la calle de Berlín, en una esquina, la familia Madero, en las películas sale cuando queman su casa, y en la otra esquina los Ortiz Mena. De manera que también su papá fue prefecto de Álamos, era el prefecto, y el secretario era el papá de Obregón. Y entonces se mezclaron bastante bien en la Revolución. Y llegó a ser un secretario de Hacienda en que crecíamos al 6% con inflación de 2%. Un mago de las finanzas. Fue un momento extraordinario. Pues vamos a ver qué le podemos aprender. Para hablar de su familia, van a ver. Vamos a la entrevista. Tenía 88 Don años. Antonio A ver. Ortiz Mena, medalla Belisario Domínguez, 2009. La familia de mi padre vino a México desde mucho antes. Un hermano de mi padre, Carlos Ortiz Retes, fue gobernador del estado de Sonora. Y como gobernador del estado de Sonora, tuvo algunas dificultades con el gobierno del centro. Desaparecieron los poderes en el estado y tuvo que salir. Mi tío lo trajeron aquí a la Ciudad de México y toda la familia tuvo que salir por persecuciones de distinto tipo que se vinieron. Entonces, la familia de mi padre era una familia muy grande. Eran 24 hermanos, de 2 hermanas. Entonces, mi padre era el mayor de la segunda familia. Todos Ortiz Retes, porque eran hijos de 2 hermanas. Entonces salieron los mayores y mi abuelo se vino aquí con sus hermanas mayores, que es la mayoría, y con algunas menores. Y se vinieron al Distrito Federal. Aquí radicaba, desde hacía mucho tiempo, otro de los hermanos mayores, mi tío Alfonso. Yo hice todos mis estudios en el colegio alemán, salvo un año que estuve, desde kindergarten estuve en el colegio alemán, salvo un año que estuve en el colegio franco-inglés. Y del colegio alemán entré directamente a la Escuela Nacional Preparatoria. Mi padre y mis tíos estuvieron con Madero. Con Madero. Tenían mucha relación con la familia Madero. Y luego todos estuvieron en la revolución. Y en política. Y en política. Mi padre llegó a Zacatecas con Villa, a la toma de Zacatecas.
porque ahí viene el rompimiento de Villa con don Venustiano, después de eso. Él opta por el carrancismo, y entonces usted pertenece a una familia que estuvo realmente en las balas. Sí, no solo En las batallas. Un hermano de mi padre, mi tío Agustín, en tiempo en que fue gobernador mi tío Carlos en Sonora, mi tío Agustín era el jefe de una defensa civil en el sur, en Álamos y en Navojoa. Y acompañó al general Obregón, del que era mi abuelo, fue prefecto del distrito de Álamos. Y el secretario de la prefectura era el padre del general Obregón, don Francisco Obregón, que tenían alguna relación de parentesco por el lado de la madre de mi padre y de la madre del general Obregón. Eran mi abuela era Retes Palomares. La madre del general Obregón era Salido Palomares. Pues por los Palomares hay un vínculo con la familia Obregón. Así es. De usted. Y luego, mi tío Agustín, el que le decía que se casó con una señora Monteverde, cuya hermana era la madre de doña María Tapia, la esposa del general Obregón. Entonces sí hemos tenido mucha relación con los Obregón siempre. Entonces, con el grupo de Sonora, con el grupo que triunfa en la revolución, su familia está muy conectada con ellos. Mi padre fue tesorero del Distrito Federal en tiempo de Galo Obregón. Eso es. El gobernador era don Ramón Ross, también amigo muy cercano y compañero de mi padre. Y cuando vino el cambio de gobierno y entró el general Calles, don Ramón Ross se fue de secretario de Comunicaciones, en donde mi tío, hermano de mi padre, mi tío Eduardo, era el subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas en tiempo del general Obregón. Murió don Amado Aguirre, que era el secretario, y se quedó mi tío encargado del despacho por mucho tiempo, hasta que vino don Ramón y se quedó siguió como subsecretario con él. Yo desde chico conocía a muchos de los revolucionarios y oía no oía hablar de otra cosa sino de la revolución. Eso. Y conocía a los actores de la revolución. Directamente. Entonces a mí me tocó vivir la política desde adentro. Desde que tengo uso de razón, Claro. oír hablar de eso, ¿verdad? Le voy a contar cómo conocí yo al general Cárdenas. Yo era pasante. Cuando vino el cambio, lo vino el general Cárdenas ya con Calles a Cárdenas. Entonces el general Cárdenas empezó a hacer un recorrido todos los sábados por todo el Distrito Federal. Iba por distintas zonas, viendo los problemas. Y como era el general, preguntaba de todo. Entonces poco a poco se fue agrandando el grupo que iba los sábados. Preguntó el general, ¿cómo está el asunto agrario de la hacienda de Ateposco? Nadie sabía cuál era la hacienda de Ateposco, mucho menos cuál era el asunto agrario. No le podían decir. Le dijeron para el sábado próximo. Entonces me dijeron que fuera yo el sábado. Y entonces el general les dijo, ¿por qué no nombran a este muchacho para que llene ese lugar? Entonces me nombraron representante de la Comisión Agraria. Recuerdo cuando tuve el conflicto con Vasconcelos, nos llamó al auditorio de la prepa con las pinturas de Diego. Y ahí nos explicó de lo que se trataba. Era muy buen orador y muy combativo.
Lombardo Toledano, muy culto. Fue profesor mío también. Claro, pues nosotros apoyamos a Lombardo Toledano. Y Vasconcelos llegó a la preparatoria muy valiente, porque estaba la preparatoria en plena efervescencia. Rebelión. Entró por la puerta de San Ildefonso, venía acompañado de una sola gente, y desde que entró empezaron los chiflidos y tiraron un pizarrón desde el tercer piso que cayó cerquita de Vasconcelos. Entonces se lo llevaron a la dirección. Y tuvo que salir por la puerta de atrás. Entonces expulsó a algunos profesores. Es decir, desde luego salieron, salió Lombardo Toledano, Alfonso Caso y Loeri Chávez entre ellos. Entonces, nosotros formamos un comité para ir a ver a Vasconcelos y pedirle que repusiera a Loeri Chávez. Y recuerdo que fuimos a la preparatoria, el salón aquel largo al fondo del cual estaba el despacho de Vasconcelos, con unos enormes tibores mexicanos de Talavera, quizás. Talavera de Puebla. Nos recibió y como era Vasconcelos, nos regañó diciendo que nosotros, los jóvenes, no debíamos estar defendiendo esas cosas. Dijo, y Loeri Chávez era chaparrito. Dice, ¿cómo es posible que ustedes, unos muchachos que deben ser unos gigantes, vienen a defender a esa cosita que es Loeri Chávez? Qué privilegio, querido. Pues sí, qué bueno, privilegio. privilegio el mío de poder hablar con una persona Claro, a de eso tal me importancia. refiero. Mira, yo nací en el 42 y él nació en 1807, pero teníamos en común dos cosas. Bueno, 1800, no, 1907. 1907. Ajá. Pero Bueno, podía ser un fantasma, no sé. no, hay una cosa en Está común bien. que yo tengo con don Antonio, que él platicó mucho con José Vasconcelos, cuando era rector de la universidad, en la preparatoria San Ildefonso, en la número 1. Y yo fui ahí. También fui a donde él fue y platiqué también con Vasconcelos en Sanborns. Entonces son dos cosas que me unen a este hombre maravilloso que hizo la modernización del país de una manera extraordinaria, con crecimiento y estabilidad. Y eso, ese es un mérito independientemente de todas sus cualidades como una persona culta que me estabas contando aquí. Cultísimo, sí. Con una familia con una historia importante. Mucha historia, pero además fue director, un gran director del Seguro Social. Él inventó Además, la Casa de la Asegurada. No, hizo clínicas. Un hombre que conoció muy bien a su pueblo, a su país, por el Seguro Social, y luego ya llega a la Secretaría de Hacienda y luego esa carrera internacional que nos dio mucho prestigio en el mundo, ¿no? ¿Qué se necesita para que aparezcan en la vida de un país personajes de este nivel? Pues mira, en aquel entonces había que ser del norte, como mi familia. Ahora hay que ser del sureste. Sí, claro, Ahora me sí, por olvidaba. eso es muy importante ahora querido. empezar a hacer este gran desarrollo del sureste, porque casi todos los demás, como Pancho Villa, ¿no? Quitando Era a Zapata, del todos norte. eran del norte. Madero, Venustiano Carranza, Obregón, Calles. Y él también, él era de Era de ¿dónde? Parral, ¿De Parral? Chihuahua. Sí, por eso yo tenía cierta afinidad norteña. Claro. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Emilio, Nada, por tu un ejemplo presencia. de una vida extraordinaria de un hombre de muchos años que entregó sus años al bien del país.